Gloria a Dios. Y queremos en esta oportunidad, hermanos, hablar acerca de la regeneración del hombre. Una regeneración, hermano, que no depende de uno. Esto debemos de tenerlo nosotros muy en cuenta, de que nuestra regeneración, hermano, es algo que viene directamente de Dios. Sí, amén. Y que es necesario que nosotros, hermanos, atendamos con diligencia a la obra de Dios, cómo Dios, hermanos, se ha ido moviendo y ha ido obrando en nuestras vidas. Y generalmente, como seres humanos, nunca miramos la obra de los demás, solo miramos lo que yo hago. ¿A qué hora llegué? ¿A qué hora me acosté? ¿A qué hora me levanté? Yo lavo, yo plancho, yo limpio la casa y llevo a los niños a la escuela. Siempre estamos viendo lo que nosotros hacemos. Casi nunca somos así. Somos así. Casi no miramos lo que las otras personas hacen. Mucho menos lo que Dios hace. No miramos. Generalmente como seres humanos tenemos esa tendencia, podemos decir, esa tendencia a mirar solo lo que nosotros hacemos. Nunca miramos los esfuerzos de aquellos que nos rodean. No valoramos los esfuerzos de los demás, los esfuerzos de otros. Hoy veremos las acciones, prácticamente quiero invitarle y vamos a leer un poco de Biblia, con Angelita. Y veremos la acción de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios para con nuestras almas. De cómo Dios, hermano, ha venido prácticamente trabajando en la restauración del hombre. Cuando Él llegó al huerto del Edén, ya Adán y Eva ya habían comido del árbol prohibido. Tal vez no era un árbol prohibido porque Dios no lo pudiera negar. Dios ha entregado a su propio Hijo. No era el árbol prohibido, sino que era la obediencia puesta en evidencia. No es, ¿me entiende? Que Dios le puede dar a usted no un árbol con manzana, sino 100 árboles con manzana. ¿Cómo le iba a negar el Señor? Yo había preparado todo el huerto para Adán y Eva. Pero ¿cómo le iba a negar solamente? ¿Cómo le iba a negar una manzana? Lo que Él estaba haciendo era probando la obediencia. Y eso es lo que Dios hace. Yo sé que es un esfuerzo venir a la iglesia. Nadie lo niega, es un esfuerzo. Pero la verdad que Dios está probando si usted está con ganas. Y si usted está diligente. Y si usted anhela de lo alto. Porque es más fácil quedarse en la casa. Entonces prácticamente, por eso hemos visto la primera lectura. Y quizás allí, en la parte final de la lectura que hicimos, donde dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Porque Satanás fue perverso al decirle, ¿sabe Dios que el día que comas de ese árbol seré como Dios? Claro, Dios sabe lo que es pecado y lo que es bondad. Seréis como Dios, claro. Y nomás lo comieron, se pusieron unos delantales. Entonces prácticamente los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Él dice algo y el hombre respondió. La primera reacción que él tuvo fue miedo. Muchas personas no están en la casa de Dios porque tienen miedo a que sus pecados salgan a la luz. Tienen miedo de ser confrontados. Pero yo prefiero ser confrontado ahora que ser confrontado en el infierno. Aleluya, ven, aplauso al Señor. Es mejor que Dios ahora libre nuestras asperezas. Es mejor que Dios me transforme ahora que yo puedo doblar mis rodillas. Sí, amén. ¿Me entiende? Hoy que puedo llorar. Es necesario que Dios me transforme hoy que estoy con vida. Porque con los muertos Dios no tiene tratos. Dios trata con los vivos. Y prueba sus obediencias. Y Él dice algo, ¿va? Cuando le dice el Señor, y el hombre respondió, la mujer que me diste, me dio por compañera, que me diste por compañera, dice, me dio del árbol y yo comí. Ahí fue el primer codazo de parte de la mujer, ¿va? Le echó la culpa. Entonces prácticamente ahí es donde nosotros queremos ir estudiando, ver lo que Dios hizo, y le he visto hasta Génesis capítulo 6.
Vimos en el 3, ¿verdad? Váyase ahí mismo, no se salga del libro. Váyase ahí mismo, vaya hasta el 6. Vamos a ir viendo lo que Dios ha ido haciendo. Vamos a leer rápido. Y dice la palabra, dicen amén. Amén. Dice en Génesis 6, 5, 6. Fíjense bien, para cuando aquel se comió la manzana, ya la cosa ya se había puesto más, no vamos a decir verde, sino que roja. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero dice, era de continuo solamente el mal. Le voy a hacer una pregunta, ¿ha cambiado eso? No. Hoy no está ni verde ni rojo, sino que de todo color. Hoy está de todo color. O sea, aquello, hermano, aquello fue tremendo, pero ¿qué fue lo que Dios pensó con respecto a esto? La primera reacción fue destrucción. Eliminar. ¿Qué hace usted cuando una silla se le rompe, se le quiebra? ¿Qué hace usted cuando un vestido se le rompe? ¿Qué hace usted cuando un carro no sirve? Lo primero que piensa es desecharlo. Dios, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios lo primero que pensó fue borrar al hombre. Eliminarlo, destruirlo. No sirve el proyecto. Y eso es lo que hemos leído. Que cuando ya en Génesis 6 el Señor ve que la maldad se ha incrementado y que todo está duro. Vamos a ir viendo cómo Dios, porque quiero que usted vea cómo Dios ha trabajado para que usted pueda ser salvo. Que no es cuestión de, no es así una charamusca, no es una temporada, hermano, es toda una eternidad. Luego prácticamente váyase ya en este mismo capítulo 6 que leímos, 6, 5, 6, lea el 12, 6, 12, vamos a leer. Y miró, dice la palabra de Dios, y miró Dios la tierra, dicen amén. Amén. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, diga corrompida. Porque toda carne, o sea, toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿Ha cambiado hoy? No. A causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con todo y tierra. Es que Dios pensó en una eliminación parcial, porque esto se lo estaba diciendo a Noé. Destruir una parte, pero conservar a Noé como una semilla, como un hombre de Dios, como un hombre apartado del mal, conservarlo con su familia, una familia. Hermano, prácticamente todo fue borrado, todo fue inundado de agua, solo los peces no murieron, porque ellos andaban felices. Pero todo fue algo que Dios, hermano, pensó, porque Dios ha venido pensando en nuestra salvación. Vaya hacia Génesis 12, en lo que estoy hablando. Dios ha pensado, hermano, en nuestra prosperidad, en nuestro buen vivir. Y dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, fíjense lo que dice ahí. Génesis 12, 1, dice, pero Jehová, dicen amén. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, como usted que es bendición. Usted es bendición. ¿Cuántos digan amén? Porque usted llega a una casa, no llega a hablar de otro, usted llega a orar por los enfermos, hermano. Hablar de Jesucristo, aleluya. Usted llegue y ore por los enfermos ahí. Irrevocables, dice la palabra, son los dones y el llamamiento de Dios. Si usted no está en el evangelio ahora, es porque usted se ha salido, pero Dios no le ha quitado nada, porque Dios es fiel. Pues denle un aplauso, porque Dios es verdadero, aleluya. Dios no le quita nada a nadie. Ay, que la iglesia ha cambiado, que la iglesia ya no es la misma, que la iglesia no sirve. Sí, porque usted se ha contaminado. Así es, Dios no cambia, Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, de ahora, y por los siglos de los siglos. Porque Él no cambia, Él es inmutable, inmutable, diga inmutable.
no cambia, Él es el mismo. Aleluya, bendito sea Dios. ¿En qué pensó Dios? Dios pensó en apartar a Abraham. ¿Y Dios por qué no tiene una ciudad sola por aquí? ¿No? ¿Por qué no llevar a todos nosotros para allá? Pero Dios nos quiere a nosotros reservados para Él. ¿Sabe qué es santidad? ¿Sabe qué es santificación o qué es santidad? Reservado, apartado para Dios. No podemos nosotros vivir para el mundo. Reservados, apartados, escogidos para Dios. Dios pensó en Abraham, pero vete de tu tierra y vete de tu parentela. Yo te voy a dar plata, yo te voy a dar todo, será bendición, haré una nación de ti. Dios pensó, hermano, en una separación. Porque Dios siguió observando. Dios ha seguido observando. Ahora bien, nos vamos a ir a Éxodo, capítulo 1, más adelante. Vamos, Éxodo. Génesis. Éxodo en el capítulo 1. Cuando lo tiene me dice amén. Voy a leer la palabra. Y sí, Abraham hizo caso, se salió de allí y empezó a ser un pueblo diferente. Pero, y dice en Éxodo capítulo 1, dice amén, versículo 8. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Oiga lo que está leyendo. No conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. Dijeron los egipcios. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Ok, déjenlo ahí. ¿Qué está sucediendo aquí? Que aquel pueblo que salió con Moisés, por falta de luz, por falta de conocimiento, y nació José, pero José, hermano, ya por el capítulo 50 José muere. Entonces vino otro faraón que empezó a gobernar. Otro faraón que no conocía la gracia de José, que no sabía el testimonio de José, que no sabía el poder de Dios en la vida de José, de cómo José no solamente había librado a los egipcios de que murieran de hambre, sino también a su generación. Entonces, ese hombre, cuando murió José, él empezó a oprimir otra vez al pueblo. Entonces, para cuando José murió, se acabó la libertad, porque José es la figura de Dios. Cuando José muere, Faraón esclaviza a todo el pueblo y queda esclavo ya de una vez. Entonces prácticamente la separación, aunque se separaron de la familia de Abraham, pero por falta de conocimiento, cayeron esclavos. Diga esclavos. Ahí cayeron como esclavos de Egipto. Entonces prácticamente ahora había otro problema. El pueblo de Dios había salido de un lugar para ir a caer esclavos de otro. Y ahí los golpeaban y todo. Nosotros, hermanos, nosotros, los que estamos aquí, los de otra iglesia, nosotros no somos esclavos de cadena, de prisiones, de rejas. Nosotros somos esclavos de concupiscencias. Porque a usted nadie le agarra la mano y le impide el codo para que se tome la cerveza. Nadie lo está obligando a hacer el pecado, nadie. Solito agarra camino, nadie lo lleva, con gusto. Y que nosotros no somos esclavos de golpe, de cadena, de esclavitud, así que nos van a tener. No, nosotros somos esclavos de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios deseos. Es por eso que yo creo que podemos ser transformados, porque Dios puede darnos esa fuerza. Aleluya, denle un aplauso. El Señor inmediatamente dijo, aquí necesito un hombre. Necesito un hombre que verdaderamente, dijo él, un caudillo, un comisario, un comandante que los libere y los discipline. Pero ¿quién? Dijo el Señor. El Señor seguía trabajando en su regeneración.
Decía David, ¿pero quién? Y de repente, mira que anda Moisés allá. ¿Qué anda haciendo? Anda pasteando animales, dice ese hombre, está bien. Y lo agarra, hermano. Y hace que la zarza arda, fíjense bien. Vamos a leer, lo voy a invitar, hermano, eso está en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 dice, este hombre me va a servir. Porque tiene el coraje, la fuerza, la estatura. Solamente tiene 80 años. Se quiere reír. 80 años tenía Moisés cuando ha ido a liberar allá aquel pueblo. No, hombre, aquí la gente de 40 dice, no, yo ya estoy viejo para hacer algo. Moisés tenía 80 cuando Dios lo llamó. Dicen amén. Y dice en el 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré ahora esta grande visión, y por qué causa la zarza no se consume o no se quema. ¿Qué era lo excepcional en este caso? Que la zarza ardía y no se consumía. El Señor pensó, no hombre, dijo, ya lo tengo, un caudillo que los libere, que los discipline, que los empuje, que los exhorte. Hermano, fue tremendo. Entonces prácticamente él vio a Moisés como la salida, como la oportunidad para sacar a su pueblo adelante. Pero ¿qué sucedió? Moisés seguía, aún cuando sacó agua de la roca, él les dice, oíd rebeldes, os haremos salir agua de la roca. ¿Por qué les dijo rebeldes? Porque todavía no habían aprendido. No habían aprendido. Rápido se degeneraban, rápido se perdían. Entonces quiere decir que el trabajo no estaba muy favorable que se dijera, pues. Entonces, prácticamente le voy a invitar a Deuteronomio capítulo 9, versículo 10, porque el siguiente paso, el Señor se puso a pensar, ¿qué hago con este pueblo? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago para que alcance la gloria, para que alcance el poder, la majestad, para que alcance la altura, para que lleguen a la altura de la plenitud de Cristo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 9. Dice bien, yo he preparado esto para que usted tenga un mejor esquema de lo que es la vida espiritual, y que vea usted que usted esté aquí no es el producto de una ocurrencia, sino que es el producto de un sacrificio, de un dolor, de una entrega, de una búsqueda. El Señor dijo, la tengo, una ley escrita de mi dedo, la obedecerán. Y es lo que Dios pensó. Y para eso vamos a leer en Deuteronomio 9, verso 10. Dice amén. Amén. Y me dio Jehová las 2 tablas, dijo Moisés, de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate, le dijo a Moisés, porque estaba descansando quizás, levántate, desciende pronto, he aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha Corrompido. Repítalo. Corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Fíjense lo que había sucedido. El Señor dijo, con estos mandamientos el hombre se compone. Con esto se arregla. Hermano, uno no puede dejar de asistir a la iglesia. En 40 días están adorando a un becerro de oro. ¿Ha cambiado el hombre? No. Dijimos que no cambia. Sigue siempre. Pero Dios, hermano, Dios ha venido perdón. Dios ha venido trabajando. Sí, amén.
Ha venido trabajando, hermano. No crea que es fácil. Para Dios no ha sido fácil que una obra esté establecida. Ahora bien, sucedió esto. Ahora bien, dijo el Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor sigue pensando, hermano. Y dijo el Señor, les daré jueces. Oiga bien, les daré jueces. Vale, allí es otra lectura que vamos a ir a Jueces capítulo 10. Fíjense bien, les dio jueces, hermano, para que juzgaran a Israel. Hubo un tiempo que Israel fue juzgado por jueces. Le voy a decir unos nombres como Gedeón, Sansón, Otoniel, Jefté. Todos ellos, hermano, fueron jueces para juzgar a Israel, para juzgar su pecado. Dios pensó en jueces. Y en Jueces capítulo 10 le invito en el verso 6. Pero los hijos de Israel, fíjense lo que dice ahí. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, hermano, que Dios pensó en una estrategia y dijo al Señor, les daré jueces para que lo esté juzgando. Que usted salió en la mañana y yo le digo, ¿de dónde viene? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué comió? ¿En qué? Les dio jueces, pues, para que los tuvieran como estrechitos, pues, para que los tuvieran bien a raya, pues, para que usted me entienda. Santos, y hasta las manos me tiemblan, porque no me puedo dar a entender. Para que los tuvieran bien apretaditos, pues, como los caballitos que caminan así, ¿va? No crea que así, no, hombre. ¿Usted ha visto los caballitos, va? No, y el hombre que va arriba, ¿verdad? ¿Por qué están durmiendo? No, el hombre que va arriba el caballito, ¿va? Y el caballito. Pero el caballito, no, hombre, pobre animal, hombre. Pobre animal. Pues el Señor les puso jueces para que estuvieran así como un poco a raya, ¿verdad? Entonces, prácticamente estamos viendo que aquella estrategia, y dijo el Señor, ya sé. No, dice el Señor, ha venido trabajando. Pero nosotros no vemos un trabajo de él. Usted solo mira que usted dio $10 y que usted viene a la iglesia cada 8 días. Eso mira. No está viendo nada. No está viendo nada. Dios, hermano, Dios ha trabajado duro para que nosotros seamos salvos. Es una gran obra la de Dios. Dijo el Señor, ya sé, sacerdotes. Les voy a dar sacerdotes para expiar su pecado. Expiar no es estar vigiando, sino expiarlo es perdonarlo. Buscar el perdón, eso es expiar los pecados. Y le voy a invitar a Hebreos capítulo 10. Hoy va a estar otro extremo. En Hebreos capítulo 10 vamos a leer algo. Y dijo Dios, les daré sacerdotes. Les daré sacerdotes sobre ellos para expiar el pecado. Y yo, dijo el Señor, estaré sobre el sacerdote. Entonces cada uno de ellos tenía que venir delante de Dios y decir, he pecado, y sacrificar un becerro, una oveja, un palomino, declarar su pecado. Pero aquí venimos. Entonces prácticamente lo que estamos viendo ya en Hebreos 10, ¿cuántos dicen amén? Y verso 4 dice una cosa, porque la sangre de los toros, ¿está leyendo conmigo? Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solamente, ponga atención. Solo va a leer un verso. Yo no sé qué está leyendo ahí. Ya le voy a quitar la Biblia. No, hermano, solo es un verso, solo el 10:4. Porque la sangre de los toros no puede quitar los pecados. Solamente podía cubrirlos. Diga cubrirlos. Cubrirlos mientras aparecía Jesucristo. Señor, aleluya. Jesucristo. Hasta que Él apareciera. Porque cuando el Señor aparece, hermano, eso es lo que me encanta del Señor. Aleluya. Que el Señor quita pecados pasados, presentes
Y futuro, ¡oh, santo! ¡Aleluya! ¡Poderoso es Él! ¡Oh, maravilloso, Señor! ¡Aleluya! Si Él no quita los pecados, solo los pasados, sino los presentes y los futuros. Que no mire que usted es dueño de un pedazo del cielo, pues. Esto es tremendo. Entonces, prácticamente, quiere decir que aquella táctica de Hebreos 10:4 no iba a funcionar. Porque la sangre de los toros no podía ser permanente, sino temporal. Solamente para cubrir los pecados. Hay congregaciones, y cuando digo congregaciones no estoy hablando de ningún nombre, sino congregaciones, un puño de gente, que siguen sacrificando palominos, corderos, cabrillos, de todo siguen sacrificando y derramando aquella sangre para perdón de pecados. ¿Y para qué? Si ya vive el Cordero perfecto, ya vive el Cordero perfecto, que es el Hijo de Dios. Oh, para derramar su sangre. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Qué hacemos nosotros sacrificando un pobre animal? Ya no se puede estar sacrificando un animal para perdón de pecado, para expiar mi pecado. No, ya no. Ya el sacrificio perfecto, nuestro Cordero Pascual. Por eso, Él es la Pascua. Cordero Pascual. Él es la Pascua. Jesús es la Pascua. Ya fue sacrificado. Entonces, esta estrategia del sacerdote como que no estaba muy a largo plazo, sino temporalmente. Pero el Señor pensó en eso. Él dijo, sacerdotes sobre ellos, sobre todo Israel, para expiar el pecado de ellos. Y yo, dijo el Señor, sobre los sacerdotes. La gente siguió rebelde, hermano. ¿Sabe qué dijeron los simples? Igual. Los simples, ¿sabe qué dijeron después de tener sacerdote? Ya no queremos sacerdote, Samuel, le dijeron. Ahora queremos un rey. No, hombre, entonces usted va a tener que ir a Samuel, primera de Samuel, capítulo 8. Fíjense bien. Entonces, prácticamente, lo que estamos viendo era que los simples, porque no les podemos llamar de otro modo, ¿por qué eran simples? Porque no tenían aquella gracia que Dios da. Cuando la persona tiene la gracia de Dios, deja de ser simple y se convierte en una persona llena de amor y de poder. ¡Oh, santo, poderoso es el Señor! Va, denle un aplauso al Señor, pues si puede. Esto es para los que pueden. Como dijo el gran G. Ávila, si puede, sonríe. Sonríe si puede. En primera de Samuel, capítulo 8, váyase al verso 6. Dice amén. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, le dijo a Samuel, sino a mí, dijo el Señor, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Pero pondré reyes, dijo el Señor. Pidieron rey, se los daré, pero yo lo pondré, dijo el Señor. Vino el Señor y puso a Saúl, que quería matar a David. Después puso a David, que mató a Urías Eteo. Después nació Salomón, que construyó un templo a Quemos. Se fue con las mujeres paganas de Moab. Entonces prácticamente como que aquella estrategia no funcionó. Los reyes no funcionaron. El hombre lo que quería era estar ocioso y que hubiera un rey que peleara por ellos. Porque hay una cosa que nosotros debemos de saber como hijos de Dios. Que el hombre que no tiene la verdadera seguridad en Dios, entrega el control a otros. El hombre es así. El hombre cuando tiene temor busca un comandante, busca un caudillo, busca un general, busca una cobertura. Entonces pidieron un rey, porque ellos tenían temor. ¿Por qué? Porque habían dejado de creer en ¿quién? En Dios. Cuando usted cree en Dios, usted no necesita nada más. Los discípulos le dijeron, Señor, restaurarás el reino de Israel, nos entregarás el dominio nuevamente. No, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. No necesitas más, le dijo el Señor. No necesitas más que el Espíritu Santo. Nosotros en esta vida lo que necesitamos es el Espíritu de Dios para orar por enfermos, para trabajo, para salud, para lo que quiera. Dios es poderoso. Eso es
es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos un comandante, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para vencer cualquier cosa. Cualquier cosa que se revele en contra de la obra de Dios también. Lo voy a invitar a San Mateo 23 porque el Señor dijo, los amenazaré. Ya sé, dijo el Señor. Ahora sí, la tengo, dijo el Señor. ¿Cómo dijo el Señor? La tengo, dijo. Los amenazaré. Fíjate lo que dijo. Y se va a ir usted a San Mateo 23. Cuando lo tenga me dice un amén. Porque el Señor ha venido trabajando, hermano. Ha venido trabajando para que usted sea libre, hermano. Y nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios ha hecho. Nosotros solo miramos lo que nosotros hacemos, que venimos desde la esquina hasta aquí. San Mateo 23:37. Cuando el Señor estaba en el monte de los olivos, levantó su vista y miró Jerusalén. Sus ojos lloraron. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. O sea que el asunto de los profetas no trabajó. Matas a los profetas. Matas a los profetas. El Señor pensó en profeta. Y un profeta, hermano, era un profeta, los amenazaré. Cuando dice el Señor así, los amenazaré. Porque el profeta, hermano, llegaba, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, se cumplía. Hubo uno que estaba predicando Eliseo. ¿Y qué dijo? Él le estaba dando promesas de amor de parte de Dios. El trigo valdrá esto, el efa valdrá esto. Y apareció un sabiondo ahí. Eso no va a suceder, le dijo. Uno de esos que no cree ni en Dios, pues, que más cree en su fuerza. Eso no va a suceder, le dijo a Eliseo, sí. Eso no lo veremos, dijo el hombre. Ciertamente no lo verás, le dijo el profeta, porque mañana morirás. Dice, era un profeta con el dedo por delante. No, hombre, nosotros no necesitamos un profeta, porque nosotros somos gente de fe. ¿Para qué queremos un profeta? A usted. Y señalando gente aquí. A unos los mandan a morir, a otros al infierno y así. Un profeta es cosa seria, hermano. Se levantó un profeta hace poco en Israel. Tengo profecía para Israel, cállate, le dijeron. Tenemos 48 años de guerra, ya no queremos más. Israel había vivido en guerra por todas las profecías que están escritas en la palabra. Porque las profecías han de cumplirse. ¿Sabe cuál es una? Que muy pronto se cumplirá. Que Él viene a buscar a su pueblo. ¡Ah, santo, poderoso! ¡Maravilloso es el Señor! ¡Aleluya! Él viene. Todo se ha cumplido. Yo le voy a decir algo para que usted se ponga las pilas. Pero ya casi un 90% de todas las profecías que estaban en la Biblia, todas ya se cumplieron. Ya poquitas van a quedar. Ordene su vida. Porque, entonces, ¿qué estamos haciendo? Le voy a invitar a Hebreos, otra vez a Hebreos, en el capítulo 10. Porque Dios seguía pensando, hermano, cómo llevarnos a la victoria. Los profetas no trabajaron. ¿Por qué no trabajaron? Porque los mataron. No los dejaron prosperar. Ahora se ha levantado un puño de profetas, pero ya no son los de Dios. Ojo, porque el Señor dijo algo en Hebreos 10. Dijo algo, el Señor seguía pensando cómo llevarlo a usted a la victoria. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Ya no tengo más nada que hacer. Dijo, yo sé, ya sé, dijo. La tengo, dijo. No, hombre, no me había acordado. Dice, enviaré a mi hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Usted no enviará a su hijo, se lo aseguro. Pero Él dijo, enviaré a mi hijo. Hebreos 10, ¿ya lo tiene? Amén.
dice el 26 de Hebreos 10. Hebreos 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esto, y si usted lee el 27, que yo no lo tengo ahí, pero el 27 dice, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y que ha de venir, y de ardor de fuego que habrá de consumir a los adversarios. Bueno, todo eso dice, pero está hablando, hermano, de que ya no hay más sacrificio. ¿Me está entendiendo lo que? Dios hizo todo esto, ¿ves? Dios hizo todo esto. Pero cuando llegamos a Cristo, se acabaron ya los sacrificios. Denle un aplauso al Señor. Ya no. Dios mío, ahora lo que queda es la obediencia. Hoy lo que queda es la obediencia, lo que queda es el amor, lo que queda es la entrega, lo que queda es el compromiso. Dios ya no va a mandar a otro hijo. Dios ya no va a levantar otro sol. No, hermano, ya no. Entonces, el Señor dijo, enviaré y no habrá más sacrificio, no habrá más. Porque Dios ha venido trabajando en nuestra regeneración. Pero yo le voy a invitar a San Mateo, a Efesios 4. Fíjense bien, porque cuando el Señor vino, hermano, ¿qué hizo? Y esta es la parte, hermano, que nosotros ya debemos de ir considerando como la parte nuestra. Como lo que nosotros, cuando el Señor viene, Él mismo forma a sus discípulos. Y cuando Él forma a sus discípulos, les dice, lo que dice Mateo 28, 18, 19, 20, ir por todo el mundo. Él vino y levantó discípulos. Recuerda que terminamos leyendo los profetas, pero los mataron. Ahora vienen los discípulos. Él llamó a los discípulos y les dio autoridad sobre los demonios. Les dijo cuál era la misión, ir por todo el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Esa es la fórmula de bautismo. Entonces, prácticamente el Señor les entregó todo a ellos, cómo deberían ellos proyectarse. A mí no me veréis más, les dijo el Señor. Entonces, eso fue lo que el Señor vino a hacer. Pero cuando nosotros leemos en Efesios 4:11, nos damos cuenta que para este tiempo el Señor también pensó y dijo, ya sé lo que haré. Y Él pensó así, en Efesios 4:11. ¿Dicen amén? Amén. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para que estuvieran ahí rascándose la panza. ¿Cómo dice ahí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús vino enviado por su Padre a una misión y Él mismo establece los parámetros de aquella misión. Siempre Dios mirando la restauración, la regeneración del hombre. ¿Y qué dice el 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hey, hermano, como que se le están acabando las alternativas, ¿va? ¿Al Señor va o a ustedes? A nosotros, claro. A Dios no. Porque Él está en los cielos. No estamos aquí. O sea, las alternativas de salvación para nosotros como que se estaban agotando, pero no eran nosotros. Porque Dios, con separarnos y dejarnos olvidados otros 435 años, Él lo hubiera arreglado. Pero Dios ha hecho cosas grandes, pero nosotros solo miramos lo que nosotros hacemos. No miramos lo que... Cuando uno llega a la iglesia, ¿qué llega a hacer? ¿Usted vino pensando ahora qué va a hacer por la obra de Dios? Puede hacer que venga alguien y diga, yo quiero ir allí y hacer algo. Pero la mayoría de gente anda buscando qué Dios hace por ellos, qué Dios les da a ellos, qué Dios les permite hacer a ellos. La mayoría de gente que se acerca a Dios, se acerca para ver qué Dios le puede dar o qué Dios le puede hacer, qué Dios le puede sanar. Es raro aquel que se acerca y dice, hermano, yo vengo con ganas de trabajar. Denme una reunión familiar. O denme aquí, o denme allá, yo quiero cantar, yo quiero servir. Es raro. Es muy poco. Y tenemos que ver
lo que Dios ha hecho. Y que su obra es un verdadero sacrificio. Así es que dice que Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores para cuidar de esta iglesia. Vi que aquí no dice sacerdotes ni sacristanos, no dice brujos, no dice nada de eso. Aleluya. Esta es la gente que tenía que edificar la iglesia del Señor. Ahora bien, el Señor Jesús, en su evangelio, Él determina parámetros en esta salvación. Y lo invito a San Juan capítulo 3 y versículo 17. Usted va a tener un cuadro ahora, este día, usted va a tener un cuadro de lo que es todo el plan de salvación. Hermano, en San Juan, en el capítulo 3, cuando lo tenga, me dice amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, el que crea en Él será salvo. O sea que este sacrificio y todo, aquí se encierra lo que es el evangelio. El Señor determinó, el que crea en Él será salvo. Y dice San Juan 3:16, que no lo tengo aquí escrito, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué bonito. Ahí sigue el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. ¿Mire bien? Y esta es la condenación. Vean cuál es la condenación, hermano. No es la manzana. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta? El que anda en el mundo no vaya a creer que anda porque sus obras son buenas. Si fueran buenas sus obras, aquí estuviera con nosotros adorando a Dios. Entonces, prácticamente, por eso cuando usted está en la iglesia con los cristianos, con los hijos de Dios, usted se está identificando. Y Dios está borrando todo aquello que hicimos en el mundo. Si usted es peor, yo era más peor. Si usted fue peor en la vida, yo fui peor todavía. Yo fui malo, hermano. Jugando pelota y bebiendo baraja y todo eso, hermano. A las 3 de la mañana dejamos de jugar. Una cosa tremenda que hasta pena me da decirlo, pero de todas maneras. Entonces, Dios determinó que el que crea en Él será salvo. Y aquí están prácticamente, fíjense cómo es el plan de perfecto y de bien armado, que el Señor cuando están en la cruz, cuando el Señor está en la cruz, Él hace una exclamación. Y todo el mundo se pregunta por qué habrá dicho, consumado es. San Juan 19, lea, busque ahí, San Juan capítulo 19. En San Juan capítulo 19, cuando ya lo tenga me dice, y vamos a leer el versículo 30. Y va a ver por qué razón el Señor exclamó. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, en el 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermano, cuando Él dice consumado es que todo aquel compendio, todo aquel trabajo, todo aquel sacrificio, toda aquella búsqueda de reyes, de profetas, de jueces, todo aquello, hermano, estaba llegando a su final. Estaba ya complementado todo el plan de salvación. Por eso Él dijo, consumado es, como quien dice, aquí terminamos el trabajo. Ahora, hermano, de aquí para adelante, cada quien que haga lo que quiera. Porque aquí es donde se define los que van para arriba, los que van para abajo, los que van a vivir sufriendo. Esto es increíble. Entonces prácticamente el Señor, cuando está con los discípulos y les dice el Señor, restaurarás el reino de Israel, ¿qué poder nos das? No estés triste, yo enviaré el Consolador. Porque Dios no nos iba a dejar, hermanos, así, ¿ve? Sino que dice el Señor, para que estos puedan vencer y sean vencedores, yo enviaré el Espíritu Santo.
Ahora el problema es alcanzar el Espíritu Santo. Tener aquel espíritu de Elías. Porque el Señor dijo que vendrían hombres y que vendrían con el espíritu de Elías. ¿Y cuál es el espíritu de Elías? El Espíritu Santo. El espíritu de Elías es ese amor a las almas. ¿Cuántas almas ha ganado? ¿Usted sabe lo que es ganar un alma? ¿Ha traído un alma a este lugar? ¿Sabe por qué estamos así poquito? ¿Ha ganado usted un alma para Cristo? Yo he visto gente que gana un alma para Cristo y cuando otros se lo echan a perder se pone a llorar. Porque ganar un alma no es fácil. Yo te amo en el amor del Señor. Cantar es fácil. Pero el punto es ir a buscar a alguien y que poderle inyectar. O sea, que usted va a traer alma. ¿Sabe cuándo las va a traer? ¿Sabe cuándo las va a arrancar? Cuando usted tenga la capacidad de inyectarles ese amor que Dios puso en usted. Cuando ella sienta que verdaderamente usted les está dando del amor que Dios le dio. Mientras tanto no va a poder arrancar alma. Por eso las piedras no puede traer otra piedra. Tiene que ser gente amorosa la que va a jalar almas. Romanos 8. Aleluya. La culminación, hermano, de esta gran hazaña. ¿Por qué es una gran hazaña? Todo el plan de salvación. Ojo, aquí no aparecen los sacristanes ni nada. Ojo, aquí no aparece ningún. Aquí la pura verdad, hermano. Y por eso que gente no aguanta. Yo, francamente, a ustedes los admiro. Porque no cualquiera aguanta la palabra de Dios. Si son unos barejonazos tremendos. Hay gente que sale llorando de este lugar. ¡Ah! El pastor me hirió el amor propio. ¡Qué bueno! Si eso es lo que yo quería. Que Dios hiriera sus sentimientos para Él poder hallar algo que sanar en usted. Sí, amén. Nuestro deseo es que la flecha de Dios pueda herir vuestros corazones y caigáis heridos por la mano de Dios y entendáis que Dios os ama grandemente. Es el deseo de nosotros. Romanos capítulo 8. Y el Señor dijo, y la culminación de esta gran hazaña será el Espíritu Santo sobre la iglesia, guiándoles, sanándoles, restaurándoles, resucitándoles, regenerándolos, dándoles entendimiento, dándoles amor, entrega, dominio propio. Dominio propio. Romanos 8, 11. Y aquí se presenta un problema para la iglesia. Oiga bien, porque aquí no he venido a oír misa. Aquí es donde se presenta el reto más grande para el cristiano. 8:11, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Pero entonces es sí. Ponga atención al sí. Si el espíritu si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, solo entonces el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales cuando estéis sepultados bajo 9 cuerdas por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, yo le voy a decir una cosa. No siga jugando a la iglesia, busca el Espíritu de Dios. Porque en aquel día el Espíritu Santo es el que vivificará vuestros cuerpos mortales. Mortal, helado, pelado, duro ya. El Espíritu Santo lo levantará para volar con su Salvador hacia la paz. Aleluya, ven un aplauso, Señor. Oh, maravilloso. Allí en esa lectura dice que Jesús estuvo muerto. Amén. 2 veces dice, diga 2. Eso dice ahí, 2 veces, mire, dice, y si el espíritu de aquel, el mero Dios, el todopoderoso, el Dios de Israel, el santo de Israel, mire, dice, y si el espíritu de aquel que mora en los cielos, que levantó de los muertos a Jesús, ¿a quién levantó? Pero de los muertos. Que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Eso es si el Espíritu mora en vosotros. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, segunda vez. La promesa es, vivificará también vuestros cuerpos mortales.
Mortales quiere decir que está bien con los dientes pelados. Por su espíritu que mora en vosotros. Usted puede estar bien muertecito ahí. Bien muertecito. Pero cuando suene la trompeta de que el Cristo de la gloria abrió los cielos para descender a este lugar, usted oirá la trompeta, usted de la tumba, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Los muertos en Cristo resucitarán por el Espíritu que mora en ellos. Aquí no venga a llenar tarjeta, aquí venga a llenar su corazón de la presencia del Señor. Y uno dice, vamos a presentar cuotas o que no nos olviden allá. Tremendo. El hacha de Juan está puesta. Es un hacha, la hacha que traía Juan. ¿Cuántos saben que Juan traía un hacha? Juan, el hacha, dice, está puesta en su mano. Todo árbol que no da fruto será cortado. Y dice, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Porque los que viven en la iglesia son aquellos que Dios ha escogido. Denle un aplauso al Señor. Por eso cuando alguien entra a la iglesia y se desaparece, se fue. Dice uno que está dirigiendo una obra, que como ministro, dice uno, a lo mejor no era una planta que había plantado el Señor. Porque fue desarraigado. Pero el que es de Dios permanece para siempre. Como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Le voy a invitar a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Hermanos, hoy estamos aquí. El producto de esta gran faena, el producto de este gran sacrificio. Y estamos aquí para disfrutar de lo que Dios quiere dar. Pero debemos de entender todo lo que Dios hizo para que nosotros lleguemos a este punto. Amemos la obra de Dios. Amando la obra de Dios, estaremos amando nuestra eternidad. Busquemos el Espíritu de Dios con todo nuestro corazón. Aquí en este lugar me han dicho a mí, y yo he sentido también, que el Espíritu de Dios se mueve y toca la vida. Estamos orando, venimos a la oración los jueves, hermano. Yo le digo al Señor, no, Señor, a mí no tócalos a ellos, porque yo estoy sintiendo una presencia tan preciosa encima de mí que me dan ganas de llorar y me acuerdo hasta de los últimos pecados. Y yo lloro y le digo, gracias, Señor, porque ¿cómo puedes tocarme habiendo sido yo lo que fui? Es algo tremendo, ¿va? Pero Gálatas capítulo 6 y versículo 7 es para usted esta tarde. Y dice la palabra de Dios, no os engañéis, porque nosotros mismos nos estamos engañando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Quiero decirle algo, aleluya. Quiero decirle que hoy Dios, ¿vive? Hoy Dios está pensando en usted. Tal vez usted no se levantó pensando en Dios, pero Dios está pensando en usted, en su vida. Dios está pensando, así como pensó para salvar todo un mundo, Dios ha pensado cómo bendecirlo a usted. Dios esta mañana ha estado pensando en usted, porque Dios es así. Él es así. No lo hice yo. No lo coincidimos así. Estamos viendo que Él haré aquí, haré allá, haré el uno, haré el otro, traeré uno, traeré un caudillo, traeré jueces, profetas, sacerdotes, reyes, mi hijo, discípulos, pastores, porque Dios piensa en nosotros. Usted tiene que decirle al Señor, aquí estoy. Usted tiene que identificarse. Usted debe pensar en Dios, en su amor, en su misericordia. Usted tiene que decirle al Señor,
Cierre los ojos.